Ok, buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta sesión virtual donde vamos a abordar un poco el último tema que viene contemplado dentro del programa de la materia de psicología organizacional, que tiene que ver con algo que ya habíamos empezado a manejar en clases pasadas, sobre todo en la anterior clase, y es justamente las emociones en el centro de trabajo. En el tema anterior tenía que ver justamente con lo que es el estrés en el centro de trabajo. Típicamente, cuando en un trabajo, por ejemplo, se aplican las entrevistas de salida y las entrevistas de clima laboral, pues esta parte, este componente emocional suele ser uno de los que tienen mayor, mayor incidencia o mayor peso, por ejemplo, en la inconformidad de los empleados, de los trabajadores, o en la franca y llana renuncia de los mismos, ¿sí? Posiblemente nosotros mismos, dentro de algunos de esos trabajos, nos hayamos enfrentado tarde o temprano con justamente cuestiones que tengan que ver con alteraciones dentro del contexto emocional en nuestros centros de trabajo, ¿sí? Por eso es importante abordar un poco su impacto que tiene esto en la parte laboral. Pero antes de continuar con esta exposición, pues debe de esclarecerse un punto muy importante. Y esto es que entendemos justamente por una emoción, ¿sí? Cuando hablamos de emoción, pues en la diapositiva que compartiré en un momento más, pues se define como un estado natural e instintivo de la mente humana, derivada de las circunstancias, el estado de ánimo o las relaciones con otras personas. ¿Qué significa esta definición? Bueno, primero que nada, en esta definición encontramos justamente, primero que nada, una alusión directa al real, al genuino estado o tipo de emoción. En ese sentido, todas las emociones tienen una base biológica. Son una respuesta del cuerpo humano y de la mente, o del cerebro para ser precisos, a justamente la percepción tanto del contexto, del contexto exterior, de algún estado de ánimo personal a nivel interpretativo que yo tengo, o de las relaciones que tengo con otras personas. En ese sentido, entonces, justamente la emoción no se puede evitar su experimentación. Es una situación o es una característica inherente al ser humano que también compartimos con los animales. Los animales también experimentan emociones porque también experimentan miedo, también experimentan placer, también experimentan furia, ¿sí? Y alegría. Finalmente cada uno en su respectivo nivel, pero finalmente también compartimos con las especies inferiores esta amplia gama de emociones. Y esas son las llamadas emociones básicas. Recuerdo que hace unos años sale una película originalmente pues pensada para niños, que en este caso era Intensamente de Walt Disney, donde se retrata pues justamente el procesamiento emocional, lógico, racional que se lleva a cabo en el cerebro de las personas cuando se habla de las emociones. Obviamente la situación es completamente ficticia, pero la manera en que se procesa la emoción es completamente apegada justamente a algunas teorías contemporáneas que explican la emoción en los seres humanos. Bien, en este caso, primero entonces establecimos que las emociones son de naturaleza biológica, es una respuesta psicofisiológica a un estado interno, en este caso puede ser justamente la parte de la subjetiva de las emociones. Tiene que ver también a las situaciones que presentan o que constituyen una situación interpersonal, y a las relaciones que yo tengo con las personas con las que me rodean, con las que me veo rodeado. Entonces, en ese sentido, las emociones tienen que ver o tienen un impacto en esos tres factores que pues lógicamente van a repercutir en mayor medida cada una
pues en la experimentación de dichas emociones. Continuando con la definición de emoción, tenemos que finalmente, en este caso, cuando hablamos de emociones, tendremos que diferenciar, número uno, de lo que vulgarmente conocemos como sentimientos. Un error muy común que cometemos la mayoría de las personas es aceptar como sinónimos una emoción y un sentimiento. Emoción y sentimiento son cosas completamente diferentes, son cosas que no guardan relación directamente una con la otra. Ahora, en ese sentido, la emoción que damos, que es dentro de esas psicofisiológicas, una respuesta que no se puede evitar, compartida por otros organismos, otros animales inferiores, pero sobre todo, todas las emociones son de vida corta. ¿Qué significa esto? Una respuesta emocional va a durar realmente muy poco. Y va a durar muy poco porque finalmente a lo mejor la situación externa que nos detona esa emoción, pues a lo mejor tiende a ser pasajera. El problema aquí, por ejemplo, sería cuando un sujeto se expone a un estímulo, digamos que le genera emociones de tristeza o que se relaciona con sentimientos de tristeza o de melancolía de manera repetitiva, pues esto puede generar justamente una situación de desamparo aprendido o llevarlo, por así decirlo, a tener problemas justamente con su estado de ánimo. Sí, pero eso sería otra situación hasta cierto punto ahorita un poco ajena a lo que estamos tratando. Bien, lo que sí va a ser de alguna manera más duradero y más con tendencia a tener mayor estabilidad es justamente lo que es la parte sentimental. La emocional es una respuesta automática, refleja, pudiera decirse, a una situación exterior, ¿sí? Pero los sentimientos es justamente cómo yo proceso esa emoción y sobre todo el componente conductual, qué me lleva a hacer esa emoción. Y por lo tanto, los sentimientos tienden a ser de mayor duración. Yo considero que todos conocemos de repente alguna persona que guarda o ha guardado rencor por más de 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, no sé. De repente recuerda o reactualiza justamente este evento que le provocó esa emoción, lo recuerda y pues lo recuerda básicamente como si hubiera ocurrido hace unos momentos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los sentimientos van a ser de naturaleza corta, ¿sí? Y tienen que ver más con una cuestión conductual y un juicio de valor o una cognición. En cambio, las emociones son de naturaleza breve, de naturaleza fugaz, ¿sí? Ahora, eso sería como la diferencia entre emoción y sentimiento. Pero donde sí habría como similitudes es que finalmente tanto la emoción como el sentimiento pues tienen que ver justamente con la parte de una respuesta de tipo adaptativa. Ciertamente entonces el experimentar una emoción nos puede servir para protegernos de un entorno hostil o de una amenaza percibida. Por ejemplo, si yo voy transitando a altas horas de la noche o de la madrugada solo en un lugar pues despoblado, no muy iluminado y a lo mejor traigo, no sé, en la cartera cierta cantidad de dinero, a lo mejor no es mucho, pero finalmente traigo dinero, pues puede ser que empiece a generar o a presentarse una emoción de miedo. Y ese miedo puede llegar a ser tan intenso como para garantizarme la transformación de la emoción a un componente sentimental. Y entonces ahí hablaríamos entonces justamente de una cuestión de una función adaptativa. Es decir, la emoción me ayudaría a protegerme de esa amenaza percibida. No quiere decir entonces que el experimentar emociones sea malo o sea bueno, simplemente es, pero no habría que echar en saco roto justamente esa naturaleza
pues adaptativa que tienen las emociones, ¿no? Bien. También tiene que ver las emociones con otra situación que ya lo había comentado hace unos momentos, el estado de ánimo. El estado de ánimo lo pudiéramos conceptualizar como una percepción subjetiva hacia dos polos, tristeza o lo que es manía o alegría exagerada. Esa sería como digamos como la situación que me pudiera generar una, un evento que yo percibo como triste o que lo percibe como exageradamente alegre. Ahora, el estado de ánimo puede ser entonces una variable que tiene tres diferentes niveles o tres diferentes estados. Primero hablaríamos del estado de ánimo normal, es decir, hablamos de un estado de ánimo normal cuando no se presenta ningún tipo de fluctuación, ni hacia arriba, que sería la manía, que sería el segundo estadio, ni hacia abajo, que sería la depresión o melancolía. Ojo, aclarando la terminología, melancolía y depresión no son ni remotamente lo mismo. Se maneja que la depresión es como tal un trastorno mental, una psicopatología. Lamentablemente, en el lenguaje pues popular o en el imaginario colectivo, pensamos que la depresión, perdón, es sinónimo de tristeza. Ciertamente la depresión es una patología de la tristeza, es un estado patológico de tristeza, pero no es lo mismo no es lo mismo entonces, por lo tanto, una depresión que una tristeza pasajera. Insisto, lamentablemente en el lenguaje coloquial es que ando medio deprimido, estoy en la depre, pues es que yo me deprimo mucho por esto. De repente es un error garrafal considerar la depresión como una situación normal. Es una patología, insisto, una psicopatología que requiere atención psiquiátrica a veces si es imposible de manejar, o mínimo intervención psicológica por parte de un psicólogo o un psicoterapeuta. Bueno, hecha esta aclaración, entonces justamente tenemos ahora digamos el polo opuesto de la depresión, que se llama manía. También cuando hablamos de manía, tendemos a pensar justamente o lo hacemos con personas maníacas o maniáticos. De repente en el cine el término o concepto de maniático o maníaco pasó a significar, por una deformación de los términos, en una persona con algún tipo de perversión sexual. Sin embargo, una persona maníaca o maniático no tiene que ver en sentido estricto con con lo que es la sexualidad. La manía es un estado de típicamente una disforia o un estado de ánimo exageradamente alegre o elevado o expansivo, es el término clínico. Es decir, la persona pareciera que pierde el contacto con la realidad, lo mínimo lo exagera, de repente puede a lo mejor conducir muchas horas sin descansar, puede llegar a trabajar muchas horas sin descanso y sin mostrar justamente signos de cansancio. Entonces, ahí pudiéramos pensar que esa persona que tiene un episodio maníaco, perdón, posiblemente desarrolle más tarde en algún momento de su vida un trastorno maníaco. Hablamos entonces ahora de trastornos maníacos y trastornos depresivos. Hace unos años, unos 30 años, se le conocía como psicosis maníaco-depresiva. Actualmente se le conoce como trastorno bipolar, fase maníaca o fase depresiva, ¿sí? Ciertamente esto salió justamente por un error de conceptualización en cuanto a pensar que la depresión es un estado de ánimo alegre, un estado de ánimo normal, ¿sí? La depresión y la manía, insisto, son patologías, son psicopatologías del estado de ánimo y requieren una intervención clínica especializada posterior a un diagnóstico certero. Bueno,
Dicho esto, aparentemente nos salimos un poco del contexto de la información. Tendríamos que ver que cómo esa respuesta emocional la va a suscitar o la va a provocar nuestro centro de trabajo. Repito, cuando se hace entrevistas de clima laboral o entrevistas de salida, muchas de las personas que salen, si no es que todos, de repente tienen por lo menos una queja sobre justamente lo que es el clima de trabajo. Ahora, vamos pensando en lo siguiente. Resulta que yo trabajo en una oficina de, no sé qué les gusta, 4x4. De repente hay solamente un escritorio y apenas cabe, una silla bastante incómoda, tengo otra silla para atender a la persona, a mi cliente, y de repente a lo mejor estoy en una instalación donde no hay suficiente ventilación o donde no hay suficiente una buena regulación de la temperatura. A lo mejor en tiempos de frío o en tiempos de clima templado, pues no se experimenta tanto el calor. Pero en tiempo de primavera o en tiempo de verano, que típicamente hace más calor que en otras estaciones del año, pues a veces aquello parece un baño sauna o un mini infierno, ¿sí? Tendríamos que tener cuidado justamente con una situación de estas. Lamentablemente muchas de las empresas, pues cuando desarrollan sus espacios físicos, pues ok, a lo mejor pues lo hacen pensando más que nada en la productividad, en la producción y no tanto en la productividad del trabajador, olvidándose pues claro está que si el trabajador se siente satisfecho, se siente cómodo en su área de trabajo, pues puede ser que tienda a trabajar o a conducirse de mejor manera. Por eso es importante considerar el espacio psicofísico en el aspecto laboral. Ahora, esto incluye, pues insisto, lo que es la comodidad, pero aquí tendría que ver, y de repente es un tanto una paradoja, de repente tendría que haber que sea un lugar cómodo, pero no tan cómodo como para que yo me pueda dormir, ¿sí? Tiene que ser un espacio tranquilo, ciertamente, que esté hasta cierto punto aislado de ruidos exteriores, sobre todo por el tipo de trabajo que estoy desempeñando. O si va a haber ruidos, pues tengo que tener yo esa protección a mi sistema auditivo para justamente evitar daños. Bien, en el caso del espacio laboral también pudiera poner como ejemplo para acabar este punto. De repente a lo mejor todos hemos ido alguna vez a algún servicio de salud pública y las bancas de donde esperan los pacientes o los usuarios del servicio de salud pública de repente pues suelen ser muy incómodos. Y hay personas que a veces tardan 4 o 5 horas en ser atendidos y están sentados esperando en esa butaquita pues bastante incómoda. Ahora pensemos, si multiplicamos el tiempo que trabajamos en la empresa y a lo mejor tomamos en cuenta el que estamos sentados en esa butaca tan incómoda, pues obviamente esto va a hacer que tengamos una repercusión un tanto desagradable incluso para la cuestión postural, y es aquí donde viene esa parte de lo que es la ergonomía, ¿sí? Este concepto pues que incluye esa idea de tener el espacio psicofísico adecuado de tal manera que pueda trabajar en las mejores condiciones mecánicas, físicas, de iluminación, ventilación, etcétera, para poder desempeñar un trabajo adecuado, ¿sí? Ahora, otro punto importante también es que puede presentar o puede afectar las emociones en el centro de trabajo. Va a ser, por ejemplo, cuando somos contratados por una empresa, pasamos por un proceso de reclutamiento, pasamos por un proceso de selección. Independientemente del perfil laboral, se supone que todos los empleados que estén laborando en una empresa pasaron por un proceso chueco o derecho, pero finalmente lo pasaron y están ahí, salvo honorables excepciones, pues están ahí justamente porque fueron considerados como los más aptos para desempeñar ese trabajo de forma eficaz. Ahora, básicamente se me pide a mí como trabajador de nuevo ingreso que tenga yo cierta experiencia, ciertos conocimientos mínimos indispensables o máximos si se quiere decir de esta manera, y también que cuente con ciertas capacidades a nivel físico,
para poder desempeñar mi trabajo. Por lo tanto, entonces a lo mejor tendríamos que considerar aquí si el trabajo por el cual fui contratado excede y por mucho mis capacidades físicas, mis conocimientos y mis habilidades, pues lógicamente ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a tener un estado emocional pues de abatimiento, de desprecio o rechazo por la situación laboral. Incluso puedo incurrir en cuestiones de violencia de envidia con mis compañeros. Porque justamente a lo mejor yo veo que otras personas que tienen menos tiempo que yo, pues están en un trabajo o en un lugar, en un puesto adecuado a sus personas. Por eso es importante hablar justamente de esta parte de las condiciones laborales dentro de lo que es la población mexicana y sus centros de trabajo. Ahora, lo mismo cuando, por ejemplo, el sujeto no cuenta con la capacidad necesaria para poder desempeñar su trabajo, pues lógicamente, ¿qué es lo que va a sentir? Frustración de manera invariable. Va a sentir también, por ejemplo, pues cierta inconformidad, cierto descontento con la empresa, que finalmente nada más parecía que estaban interesados en cubrir las vacantes que en realidad en proporcionar una ayuda hacia las personas. Por lo tanto, digamos, la razón de ser de esta presentación es sobre todo, pues compartir algunas ideas que nos pueden servir justamente para identificar el manejo que hacemos los trabajadores de nuestras emociones en el ámbito laboral. Existe, y posiblemente muchos ya lo conocen, el concepto de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es básicamente un proceso que toma dos etapas. La primera es identificar mi estado emocional presente. Es decir, si de repente, hoy me siento contento, hoy me siento deprimido, o triste, hoy me siento pues enojado o iracundo, o hoy siento terror o pánico de entrar a lo mejor en una situación donde pueda poner en peligro mi vida o bastante desagradable para los ojos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es básicamente en el centro de trabajo se buscaría esa parte de identificar el manejo que hacemos los trabajadores de nuestras emociones en el centro de trabajo, ¿sí? Para ello, pues tendríamos que caracterizar en un primer momento el tipo de respuesta que se va a desprender o que se va a dar, que va a dar lugar a justamente esas emociones en el área de trabajo. Primero que nada, tendríamos como factor importantísimo lo que es el ritmo de trabajo que estamos llevando y las presiones a las cuales estamos sujetos de forma cotidiana, ¿sí? Puede ser que nuestro centro de trabajo se nos obligue a llevar un estilo de trabajo pues muy monótono, con tendencia clara pues a estresarnos, ¿no? Puede ser que a lo mejor paso, insisto, de 8 a 12 horas haciendo exactamente lo mismo todos los días de la semana, los 365 días al año, ¿sí? Esto obviamente hablaría de un ritmo que tiende a volverse pues muy estresante, sobre todo por lo monótono, por lo rutinario. Pero también tendríamos que añadirle a todo esto esta parte de lo que son las presiones a las cuales nos enfrentamos de manera cotidiana dentro de nuestras áreas de trabajo, ¿sí? Considero aquí que pues todos hemos pasado justamente por una situación adversa en ese sentido. De repente hemos estado sujetos a presiones de trabajo, de repente un informe que era para ayer lo piden hoy, de repente a lo mejor tener que completar una plantilla, tener que realizar ciertas piezas en un solo día, o tener que a lo mejor de repente hacer frente a situaciones como a lo mejor pues no pensadas o no clarificadas, como por ejemplo lo que estamos viendo en estas fechas, que es la pandemia de COVID, ¿sí? De COVID-19, ¿sí? Ahora, también cuando aumentan
el ritmo y la expresión del trabajo, también tiende a aumentar la percepción de competencia laboral. Aquí pasan básicamente dos cosas. La primera y la más importante tal vez es que yo experimento esa situación, esa presión o ese incremento de trabajo como un desafío directo a mis capacidades, a mis habilidades, ¿sí? Y por lo tanto, de repente me estreso, a lo mejor no tanto por otra persona, sino por mí mismo. Es decir, pareciera ser que esta situación del aumento de la competencia se da lógicamente en personas que tienen un alto grado de competitividad, que son personas en esencia muy demandantes consigo mismo, muy exigentes, ¿no? Entonces hablamos justamente de esta parte de lo que es la competencia en el centro de trabajo, ¿sí? Ahora, el otro sentido que le podemos dar justamente a la competencia es, ok, uno, como yo les decía en este momento, compito contra mí mismo, me desafío a mí mismo. Y la otra, la más común, es compito contra otras personas, contra otros sujetos. De repente, alguna vez, creo que comentaba en un grupo, no me acuerdo si fue con ustedes o no, que ok, hoy día, pues todavía que no egresan de sus carreras respectivas, pues todos son, por así decirlo, son compañeros de trabajo. Pero una vez que egresen desde la carrera que hayan estudiado, pues pasan a consolidarse automáticamente como competidores en el mercado laboral. Y esto obviamente, perdón, puede llevarlos a cometer cierto tipo de errores, cierto tipo de emociones negativas, ¿no? Por ejemplo, hablando de la injusticia, que sería a lo mejor una sensación de desagrado que tiene que ver con una percepción de injusticia o inequidad. Ok, porque a mí que ya tengo 5 años trabajando y que nunca he faltado, que no tengo tantas incidencias, de repente no se me da la oportunidad de ascender y en cambio a otra persona que a lo mejor tiene mucho menos tiempo que yo, sí se le da esta oportunidad de ascenso, ¿sí? Mm, Otro elemento que también pone en jaque nuestro ritmo de trabajo es justamente el tiempo, la presión del tiempo, ¿no? De repente, pues cuando hablamos de presión del tiempo, hablamos de un elemento que está presente en básicamente todas y cada una de las eh, pues tiendas o por ejemplo bancos o fábricas. Cuando hablamos entonces justamente de esta presión del tiempo, de repente a lo mejor pensemos en recursos humanos, una agencia de colocación, se le pide al reclutador o a la persona de reclutamiento y selección que tiene que cubrir una plantilla laboral de a lo mejor 30 personas, 30 guardias. Y de repente pues a lo mejor se ponen fechas. Muchas veces se ponen fechas de forma aleatoria. Ok, pues a lo mejor pues le doy un mes o le doy 20 días. Pero lamentablemente en la mayoría de los casos se desconoce básicamente cómo se lleva a cabo el proceso de reclutamiento y selección, o sea, qué tan complicado puede ser en algunos momentos dar ese seguimiento para que de alguna manera las personas que son colocadas pues tengan mayor éxito en sus trabajos, ¿sí? Otra situación que puede poner también o perjudicar o alterar nuestras emociones en el plano laboral o profesional justamente va a ser eh, la demanda continua de actualización y de perfeccionamiento profesional. ¿Qué significa esto? Bueno, se me pide a lo mejor que haga las cosas como si fuera un técnico especializado, siendo que a lo mejor ni siquiera tengo la carrera, o ni siquiera tengo la preparatoria, o a lo mejor incluso tengo estudios. En ese contexto, entonces, ¿cómo podemos explicar justamente el hecho de que una persona no experimente algún sentimiento negativo? De repente, ok, me maté estudiando, no sé, 800,000 años,
aguantando materias virtuales, presenciales, exámenes, trabajos, tareas, investigaciones, todo para que finalmente llegue otra persona que no tiene experiencia con el puesto y a lo mejor se le da de forma automática el puesto asignado, ¿sí? Todos estos elementos pues van a acabar justamente por repercutir en un desequilibrio significativo de la conducta emocional, ¿sí? Pues por lo tanto, en este caso, las presiones cotidianas, la percepción de aumento de competencia, sea personal o de los otros compañeros, el tiempo y las demandas de capacitación y conocimientos son elementos que finalmente van a repercutir directamente con nuestra estabilidad emocional, ¿sí? En algunas ocasiones pues es a favor, otras veces es completamente en contra. Creo que sí he platicado mucho el ejemplo de una mueblera donde estuvo trabajando también ya hace algunos años. De repente pues nos tenían que, ¿cómo se llama? Pedirnos la mercancía por radio y de repente también por ejemplo teníamos que reclutar personal yendo como si fuéramos a canvasear y de repente cada 5 minutos nos hablaban de mesa de control pidiendo un informe, un estatus de cuántos reclutados, cuántos seleccionados y cuántos calificados. Es decir, solamente faltaba nada más que nos pusieran a encerrar en letra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En latas a las personas, ¿no? Bien. Bueno, ante todo este panorama en cuanto a lo que es la respuesta emocional de las personas en los centros de trabajo, pudiera surgir una pregunta pues obligada. Número uno, entonces, ok, ya entendí que las emociones es una cuestión que no puedo evitar, pero entonces, ¿qué hago? ¿Las reprimo? Es decir, no las niego o no me doy la oportunidad de experimentarlas o de sentirlas, ¿o qué onda? Esa sería la represión. La otra variable pudiera ser, bueno, ok, algo que nos dicen las empresas de forma cotidiana es, ok, tú llegas a la empresa y tienes que dejar tus problemas en la calle, ¿sí? Y aquí vas a llegar con la mejor de las actitudes, con el mejor de los tiempos, de los récords, de las cuentas pagadas, etcétera. Finalmente todo esto tiene que ver con una fuerte parte de a lo mejor injusticia, ¿no? Otra respuesta posible conductual de las emociones pues tiene que ver justamente con a lo que algunas veces la empresa también pide, que es emplea de manera inteligente tus emociones, es decir, empléalo para tu propio crecimiento. Ciertamente es lo más recomendable, pero también resulta que tiende a ser lo más complicado de hacer. Y tiende a ser lo más complicado de hacer porque esto implicaría justamente emplear tanto lo que es el coraje, como la depresión, como a lo mejor la tristeza o la alegría, identificarlas y saber dónde aplicarlas, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que hago con las emociones no es reprimirlas, sino me doy el permiso de experimentarlas y sobre todo las logro manipular a mi antojo. Y insisto en lo que tiene que ver con inteligencia emocional. Después pasamos a que estas emociones también se pueden influir, también se pueden como aprender. De repente, si yo a lo mejor tuve un mal día o una mala noche en la casa y de repente llego al trabajo pues hasta cierto punto cansado, estresado, puede ser que la empresa me permita justamente pues emplear de manera significativa digamos esas situaciones que yo tengo pues como emociones negativas. La otra situación que se puede llevar a cabo justamente en lo que es la parte de las emociones es inyectar entusiasmo y compromiso, es decir, de repente en la típica junta no sé, de los domingos en la mañana o lunes en la mañana para empezar con el turno,
de repente se estilaba mucho que los gerentes de de producción o de área de repente andaran con su personal, lo estimularan, lo motivaran, y obviamente pues también aquello era una situación de poner ciertos límites, ciertas notas de venta o de compra, ¿sí? Pero dentro de todo esto se buscaba sobre todo brindar o inyectar entusiasmo y compromiso. Y puede ser que se usen frases del tipo, bueno, ok, es que si tú estás mal, también estamos mal todos, porque finalmente somos una gran familia, y de repente pues necesitamos uno del otro. Cosa que sí es cierto, pero en el discurso que se le da al trabajador, pues más que nada parece como una incoherencia o un error de, de generación de este producto, ¿sí? Otro punto, pasamos a lo siguiente, que tiene que ver con la experimentación de las emociones en el centro de trabajo. Es justamente, ok, se dice que yo estaría pues como que más propenso o más conforme a mi trabajo cuando yo logre identificarme con él, que cuando a lo mejor no me identifico con él. ¿Qué significa esto? Bueno, número uno, si yo soy una persona que tiene tales o cuales o valores y de repente encuentro que en la empresa se tienen en esencia los mismos valores, pues lógicamente esto me va a ayudar a mí como trabajador pues a mantener un clima de coherencia en el trabajo. ¿Por qué? Porque considero entonces que estos valores no son tan ajenos a mí. Yo los conozco y yo, por ejemplo, también puedo de alguna forma pues hacerlos como una extensión mía. Esa es la identificación del trabajo. De repente también a mí aplica lo mismo con lo que es la misión y la visión. Si yo conozco justamente la misión que yo tengo dentro de un trabajo o la misión que tiene mi empresa o su visión o forma de hacer las cosas, pues lógicamente es más fácil que yo haga un plan de contingencia o un plan de manejo de mis actividades profesionales, ¿sí? Lamentablemente a veces esta parte de la identificación con el trabajo pues queda solamente como como una situación pues pasajera, artificial, que se lleva a cabo. Lamentablemente pues cuando hablamos justamente de esta parte de las emociones hay que entender que no debería de usarse esta parte de lo emocional para influir en las ventas de un producto o de otro, ¿sí? Ahora, si yo por ejemplo de repente llego a una empresa y me dicen que voy a trabajar en un excelente ambiente de trabajo, que de repente voy a estar con un equipo de vanguardia, que hay capacitación pagada, etcétera, etcétera, pues puede ser que a lo mejor me sienta más identificado con ellos. El problema es que cuando no se cumple esto, pues obviamente tiendo yo a desmotivarme o tiendo yo a pues rechazar esa situación laboral, ¿sí? Finalmente, una conclusión de este proceso de identificación con el trabajo va a ser que yo como trabajador me identifico con el puesto por una situación ok, pues así como ellos digamos de alguna manera son solidarios conmigo, pues yo también voy a ser solidario con mis patrones o con mi personal, ¿sí? De alguna manera la identificación con el trabajo implicaría sentirme parte del proceso que tiene la empresa, ¿sí? Otra forma de manifestar las emociones dentro de lo que es el ambiente laboral, pues es justamente lo que llamamos compromiso organizacional, que en este caso sería algo así como la más deseada por las empresas. De alguna forma es una forma incondicional de tomar los retos. Es decir, yo estoy casado con la experiencia, de repente puede ser incluso que haga mal el trabajo, pero es altamente reforzante para mí
esa situación de mostrarme como comprometido con el puesto, ¿sí? Se dice también que este compromiso de la organización pues es una forma obligada por parte de los empleados como en respuesta a la lealtad, por ejemplo, una forma obligada de decir gracias o sobre todo de estrechar relaciones de dependencia. ¿Qué significa esto? Entonces que una persona que se encuentra comprometida con su trabajo pues está obligada con su empresa, porque haberla mantenido el trabajo de repente puede ser que se torne una situación pues complicada por a lo mejor el tiempo que ha pasado, pero finalmente en este caso para la persona que siente ese compromiso con la organización es muy importante, sobre todo porque este compromiso tiende a reducir la presión, la desmotivación y sobre todo pues la ausencia de la calidad, ¿sí? Por eso va a ser importante algo así como la técnica de Bob Esponja, creo que ya le he comentado algunas veces, justamente es eh, me rodeo de personas con éxito, de repente yo tengo éxito, o me rodeo de personas que de repente tienen recursos que yo no poseo, y pues lógicamente espero que la persona que me esté siguiendo pues cometa ese error para poder a lo mejor brincarle yo para ascender de puesto, ¿sí? Ok. A ver, ¿cuál sigue? Tenemos a continuación otra forma de manifestar conducta emocional dentro del centro de trabajo. Va a ser lo que hemos llamado asumir una actitud de conducta cívica de las organizaciones. En este caso son comportamientos de los empleados que contribuyen a varias cosas. La primera, al bienestar o eficacia de la organización. Y en segundo lugar, pues justamente a lo que es por ejemplo, experimentar valores como el altruismo, como la libertad, la rectitud, la cortesía, el deportivismo y la virtud cívica. Estas básicamente pues son formas de conducta cívica organizacional, ¿sí? Otro factor que también puede provocar una generación de una conducta emocional, o por lo menos favorecerla, van a ser los factores disposicionales que todos experimentamos justamente cuando entramos a una empresa a trabajar. Si de alguna manera vamos de forma obligada, porque a lo mejor no me queda de otra trabajar en tal cual, aunque no me guste, o de repente pues ya no aguanto a mi familia que me está diciendo que me ponga a trabajar, o de repente pues es que qué más hago si siempre he trabajado toda la vida, pues de repente justamente esto puede influir para tener una enfermedad respiratoria pues de manera más fácil, ¿sí? Ahora, justamente en este caso hay situaciones donde algunos factores externos, por ejemplo, generan esa conducta emocional, que en este caso también puede ser algo que tenga que ver con el medio ambiente percibido. Si yo de repente a lo mejor me tocó pues no sé, trabajar con personas que a lo mejor tienen un bajo nivel de inteligencia, de coeficiente intelectual, de repente esto puede de alguna forma pues estresarme, ¿no? Y también de alguna manera puede ser justamente puede ser complicado para mí seguirles manteniendo en su puesto, porque a lo mejor obviamente me entorpecen todo lo demás. En este caso, ¿qué hace una persona que tiene una cuestión de conducta cívica? Muy bien, pues en este caso buscaría la forma de equilibrar la balanza, buscaría la forma de hacer que su personal o el personal que trabaja con él, pues de alguna manera tenga una noción de lo que es la justicia dentro de la organización. Ahora, obviamente esto depende en gran medida, no nada más de los trabajadores, sino también de las personas, por ejemplo, que conforman al staff o que contemplan, por ejemplo, la función de dirección, administración, etcétera, ¿no?
Bien, por aquí de repente en cuanto al contexto psicológico, eh, como mexicanos somos una población que tiene una, ¿cómo decirlo? Una fuerte tendencia a manejar refranes. Digo, de hecho, pues si se dieron cuenta, pues básicamente durante todas mis clases siempre recurría en algún otro momento a un refrán para ejemplificar lo que estoy diciendo. Bueno, en este caso hay un refrán que nos dice que papelito habla y otro que nos dice que las palabras se les lleva el viento. ¿Qué significa esto? Que finalmente el contrato para nosotros como cultura mexicana va a ser muy importante como sinónimo de justamente una recompensa experimentada por un servicio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el contrato psicológico, como nos define Muchinsky, es la percepción de los empleados, perdón, sobre las obligaciones recíprocas que existen dentro de la organización. Es un acuerdo tácito entre individuo y organización. Ok, con el simple hecho de que yo fui contratado, obviamente entonces yo espero que mi jefe de trabajo no sé, mi familiar, de repente pues cumpla para lo que fue contratado. Si no lo cumple, entonces estaría faltando justamente a ese contrato psicológico. El detalle está aquí que, bueno, si se tratara de una población estrictamente hablando adulta, no habría problema por esta parte de la del contrato psicológico. Aquí el problema sería entonces cuando, por ejemplo, no hay un acuerdo en cómo se va a recompensar o cómo se va a estimular a la persona para alcanzar el estado de ánimo pues crítico en el caso de los niños, ¿sí? Ok. En este caso, el contrato psicológico básicamente se da desde el principio de la relación laboral. Dice la información que el contrato psicológico tiene entonces tres funciones básicas. La primera es reducir la incertidumbre que nos causa la situación nueva de trabajo. La segunda va a ser controlar el comportamiento de los trabajadores. Y la cuarta, por último, es proporcionar un sentimiento de influencia sobre la relación laboral. Es decir, en este caso el contrato psicológico me va a ayudar a mí también para sentirme más identificado con mi empresa, sentirme solidario, incluso interesarme un poco por su vida, pues así que como, digamos, oculta, ¿no? Bien. La otra es controlar el comportamiento de los trabajadores, es una parte importantísima del contrato psicológico. Y la última sería proporcionar un sentimiento de influencia sobre la relación laboral. ¿Qué significa esto? Pues básicamente hacer que la persona que trabaja en una empresa, pues pues tenga como una noción, por lo menos a lo menos pequeña, de lo que implica a lo mejor realizar una actividad profesional para un tercero y todos los obstáculos a través de los cuales nos enfrentamos en lo cotidiano. Ok, pues de momento sería mi intervención, señores, damas y caballeros. Me gustaría pues a continuación que este video que estoy terminando lo voy a publicar en unos momentos más en la página de Classroom. Me gustaría que lo revisaran y que finalmente pues también me expresen sus comentarios, sus dudas o sus sugerencias para justamente dar un cauce a sus respuestas y pues ya para ponernos de acuerdo con la forma de evaluar que va a ser que damos un examen online, ¿sí? Entonces por mi parte, si no hay ningún tipo de pregunta, pues sería todo. No me resta más que agradecer pues su participación dentro de las clases, su asistencia pues a este trabajo virtual y pues la próxima semana nos veríamos para lo que es el examen final, ¿sí? Entonces una vez más muchas gracias y que pasen buenas noches.